Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Gymboree Comparte el podcast. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que nos habían estado pidiendo mucho y para este tema nos acompaña la nutrióloga Sandra de la Peña. ¿Cómo estás, Sandy? Bien, gracias, Bienvenida. Lucy. Muchas gracias por la invitación. Pues yo feliz aquí de estar con ustedes compartiendo. Bueno, les platico un poquito de mí. Soy nutrióloga funcional. ¿Qué significa funcional? Como tratar siempre el problema más de raíz, Ok, con alimentación, suplementación, y también soy especialista en nutrición infantil. ok. O sea, te dedicas a ver desde niños hasta Adultos adultos. también. ¿Por qué? Porque luego dicen, nada más ves niños, no puedo ver nada más niños. ¿Por qué? Porque tiene que ver en la vida del niño, tiene que ver la vida del adulto. Ok, Entonces, sí. generalmente lo que veo es el acompañar el tema familiar, porque al final la nutrición infantil influye totalmente en la nutrición del adulto que lo acompaña. Exacto. Y hoy justamente vamos a hablar Uh-huh. de eso. El tema de hoy, me encantó el nombre que le pusiste, que es mi hijo, mi espejo. Exactamente. Entonces, justamente me parece muy interesante y me encanta la manera en la que trabajas, porque al final creo que si no trabajas de manera integral con toda la familia, algo que quieras resolver en un niño Claro, no se va a lograr a raíz si no se trabaja con toda la familia. Entonces, claro. cuéntanos un poquito de este tema. ¿Cómo es que el ejemplo que ponemos influye en la manera en la que comen los niños, pero sobre todo en la relación que tienen con la comida? Claro, mira, este tema es como muy interesante porque es muy profundo. O sea, al final un niño nace y un niño vive por nosotros, ¿no? Entonces, o sea, al final el niño sobrevive por la vida, o sea, el adulto. O sea, no podría estar un niño recién nacido en la No, calle solito porque no, pues imposible, no no hay puede tener manera. vida, ¿no? Entonces, de ahí te das cuenta cómo nosotros, o sea, nacemos dependiendo de una persona, que dependemos de su tema hasta emocional, ¿no? Nosotros nacemos y no podemos manejar las emociones que tiene mi mamá, mi papá, el cuidador con el que esté conmigo. ¿Por qué? Porque al final eso ya lo tiene esa persona, ¿no? Entonces, pues eso obviamente nosotros nos va haciendo como un estilo de vida, por decir, de ahí en adelante. Claro que todo en la vida, Lucy, se puede modificar. O sea, todo lo podemos modificar en el momento que queramos, porque todo es modificable, pero cuesta trabajo. Claro, ¿No? sí. Entonces, este tema justo es muy interesante porque nosotros como papás o como cuidadores de un niño tenemos el poder de crear su futuro, ¿no? Su espejo, ¿ok? Mi espejo. Entonces, a ver, si yo como adulto estoy teniendo problemas de ansiedad, de hambre emocional, de todo el día estar corriendo, de todo el día estar apresurando a mi hijo, ¿qué va a hacer ese niño de grande? Tener la misma ansiedad. Ansiedad. Entonces, justo es como vamos a ir creando el espejo para esa persona que está empezando a vivir una vida de él, pero pues depende de nosotros, Que es ¿no? cierto. Y sí, y tocas un tema muy importante, que es, al final nace un hijo, ya sea el primero, el segundo, el tercero, etcétera, y hay todo un tema ahí con la identidad de los cuidadores, o sea, ya Claro. sea mamá, papá o como esté conformada la familia, pero entonces lo más importante, y me parece que lo acabas de mencionar, es para que yo me dé cuenta de qué es lo que le estoy transmitiendo a mi hijo, primero tiene que haber una introspección y decir Exactamente. qué me está pasando a mí con la comida para entonces poder empezar a crear los hábitos que le quiero compartir a mi hijo y sobre todo esta parte de la relación, porque creo que no nos damos cuenta y de repente crecemos y nos damos cuenta, no sé, a lo mejor que en nuestra familia teníamos como esta imposición a ciertos alimentos calificados como esto es bueno y esto es malo. Y viene Exactamente. desde un tema 100% inconsciente. Y no te das Exacto. cuenta hasta que tienes, no sé, 15, 20, 25 años y todo esto empieza desde los primeros años de vida, ¿no? Exactamente. De hecho, se divide un poquito ahí como el tema, digo, nutricional, pero todo lo nutricional se va relacionado totalmente con lo psicológico, ¿no? O sea, no hay el tema, no puedes tratar el tema nutricional sin tratar el tema emocional. O sea, va de la mano porque pues, somos seres multidisciplinarios en todo sentido, ¿no? Entonces, al final tenemos toda esa parte que tenemos que ir tratando justo de la mano. Pero a lo que voy aquí es que se va dividiendo como en diferentes etapas, Lucía. O sea, por ejemplo, los primeros 3 años de vida es crucial para crear un apego, ¿no? Ujú. Entonces, los apegos se van creando estos primeros 3 años de vida. ¿Cómo crea el apego una persona como el cuidador lo da?
¿no? Hay apego ansioso, hay apego ambivalente, hay apego, pues al final que es evitativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el evitativo, pues nunca pudieron solucionar a ese niño emocionalmente, entonces pues evita, ¿no? Evita pedir ayuda, evita todo. Y todo al futuro se va relacionado con el alimento. ¿Por qué? Porque cuando son muy chiquitos, cuando es un bebé, pues tenemos objetos transicionales, ¿no? Por ejemplo, el chupón, la mantita, Sí, la el juguete, lo almohadita, que sea. un juguete que no lo suelta, que es su apoyo, ¿no? Es su apoyo emocional. ¿Por qué? Porque hay una separación desde que nacemos con nuestra mamá, ¿no? Nacemos y es como un shock para el bebé de me están separando. Y de ahí la lactancia, depende de la lactancia, si hubo lactancia o no hubo lactancia, porque pues, la lactancia al final es un apoyo entre amor propio de el bebé y la mamá, ¿no? Entonces ahí va, pero a lo mejor a veces no, por ciertas circunstancias no hubo lactancia. Entonces de ahí el bebé siempre se va apoyando en ciertas cosas. Es el objeto transicional. Eso es en los primeros 3 años de vida, generalmente. El objeto transicional que se alarga a veces un poco. De ahí nos vamos, toda esta etapa, digo, al final toda la infancia es crear hábitos, pero de ahí nos vamos ahí creando como esos hábitos, esa parte emocional, esa parte de ansiedad, esa parte de ser más evitativo por ciertas cosas que fuiste viviendo. Y no es culpa de nadie, Lucy. O sea, aquí no es echarle la culpa a mi cuidador de, hijo, Claro. me hizo evitativo. No, para nada. Todos tenemos un apego. O sea, nadie tiene un apego totalmente seguro. ¿Por qué? Porque nuestra mamá nos abandonó, nuestro papá nos abandonó para ir al baño, ¿no? Ya fue un abandono para el bebé. Entonces, de ahí empieza todo ese tema también como, pues, de crear ciertas inseguridades que vas teniendo durante la vida, pero es irlas tratando. Pero, ¿qué pasa? Como va creciendo el niño, el objeto transicional lo va dejando porque no va a estar un niño de primaria con una mantita, ¿no? Se va enfocando al alimento y es el adulto que el alimento es su objeto transicional. ¿Por qué? Para crear el tema emocional como de seguridad, Ok. ¿no? Entonces, todo es esto, ¿no? Entonces, pues es lo mismo. Si nosotros somos un cuidador totalmente ansioso, que tengo problemas emocionales, tengo problemas de estrés, tengo problemas de insomnio, entonces no duermo y entonces estoy de malas, todo eso va creando que este niño vaya siendo tu misma persona de grande, ¿no? O sea, va creando ese hábito de alimentación y ese hábito emocional también. Claro. Y que es importante esto que mencionas sobre al final son dos personas que sí se están empezando a conocer, Exactamente. pero una depende 100% De de la la otra. otra. Y ahí es en donde se empiezan a entrelazar las historias y en donde es importante, como bien dices, como papá, cacharte con estas actitudes o con estos, no sé, con esta ansiedad, con esta aceptación o rechazo a ciertas comidas, el cómo lo vas digamos, como a pasar hacia tus hijos. Claro. Entonces, como yéndonos un poquito más concreto, sabemos que los hábitos y el ejemplo que le queremos dar a los niños no se hacen de la noche a la mañana. Claro. Pero, ¿cómo empezarías tú, o no sé cómo lo trates en el consultorio, a empezar a identificar estas actitudes o ansiedades con la comida en específico? Mira, es bien importante porque, a ver, los hábitos se van creando, ya vimos el apego, desde ahí empieza un tema emocional y de ahí se va creando el hábito los primeros 12 años de vida. Ujú. Toda la vida vas creando hábitos, o sea, los cambias, los refuerzas, refuerzas uno malo o refuerzas uno bueno. Claro. Siempre así vivimos porque pues la vida no es estática, Lucy, pero el punto aquí, los primeros 12 años de vida se van creando los hábitos. Entonces, tú todo lo que enseñes, todo lo que tu hijo vea en tu casa en sus primeros 2 años de vida es como bien, bien importante porque es lo que va a hacer de adulto. Ejemplo, si nunca toma agua natural porque siempre, bueno, pobrecito, porque me han dicho papás, ay, pobre su niño, dale jugo. Es que no le quiero dar agua, pobrecito, Sí, me pobrecito, muero, ¿por qué qué? Ya terror. sabes, exacto, que Sí, así no le como, pasa nada. exacto, y es como el pobre niño, o sea, como de, ay, pobre, el agua no sabe a nada. Entonces, desde ahí empiezan a crear ciertos hábitos de, por ejemplo, lo líquido siempre con sabor, ¿no? Entonces, de la vida adulta va a ser el adulto que va a estar en una oficina con un agua de sabor o con un refresco o que nunca hay manera que tome agua porque te dice, es que el agua no me gusta. ¿Por qué? Porque no le enseñaron a que le gustara el agua, Claro. ¿no? Entonces, todo lo que pasa en los primeros 12 es crucial. Claro que todo es modificable, todo se puede modificar, pero esos 12 años de vida del niño es bien importante. Entonces, los cuidadores que ahorita tengan niños chiquitos tienen el poder de crear estos 12 años increíblemente bien en hábitos, como claro que viendo en ellos mismos que tienen que cambiar. ¿Por qué?
me pasa mucho en consulta, justo el hecho de, por ejemplo, un niño obeso, ¿no? Entonces llega el niño obeso, que aparte a mí me duele mucho porque me causa como conflicto el por qué el niño llega obeso a consulta y por qué no llegó antes, cuando vieron que estaba comiendo más ansioso, que estaba comiendo a lo mejor como mucha cantidad, que lo veían que estaba subiendo de peso y no cuando ya es un gran problema porque para el niño le cuesta muchísimo trabajo, Claro. ¿no? Entonces, pero bueno, llega el niño obeso y el papá es obeso. Entonces dices, ¿cómo? O sea, no estoy entendiendo por qué el papá es obeso y quiere cambiar a su hijo. Tienen que cambiar los dos. Claro. Y de hecho va a cambiar el niño porque es espejo del papá si el papá cambia. Si tú como adulto cambias, tu hijo va a cambiar. Si tú como adulto cambias tu alacena en lo que compras, tu hijo va a comer diferente. Entonces no podemos cambiar a un niño si tú como adulto no cambias. O sea, Exacto. tenemos que cambiar nosotros porque somos los espejos de nuestros hijos. Entonces, justo eso es bien importante. O sea, hay veces, hay un tema ahí psicológico que de hecho lo leí en un libro, que se llama Mi hijo es gordo, ¿no? Ok. Entonces, este libro trata mucho ese tema psicológico de cómo los papás a veces queremos tratar en nuestros hijos cosas que nosotros no logramos. Y en todo sentido, ¿eh? O sea, no nada más en peso. Claro, y es que... Pero quieres al hijo que tú a lo mejor dices, yo no me atrevo, digo, no es que sea algo exitoso hacer eso, pero salir en un público y hablarle a 3,000 personas. Ajá. Quiero que, o sea, tú lo vas a lograr porque yo no puedo. O sea, Claro. inconscientemente tratas de que tu hijo lo haga porque tú no lo lograste. Y pasa mucho con el peso, Lucy. O sea, al final es, mi hijo no puede, o sea, lo quiero delgado, pero porque yo nunca lo he logrado, ¿no? Entonces, el que tiene que cambiar 100% es el adulto. Claro, Y por es que- eso la consulta no se puede dar nada más a un niño, ¿no? De hecho, hay muchas consultas de niños que se las doy a los papás. O sea, de hecho, por ejemplo, un Zoom que solamente me conecto con el papá o con el cuidador porque con él trato el problema. El niño va a fluir porque va a ser el espejo de lo que se haga en esa casa. Claro, y porque al final el ejemplo Justo. arrastra. Exactamente, Hacia lo bueno o hacia exacto. lo malo. Entonces, es bien feo forzar a un niño que cambie hábitos cuando en la casa nadie los cambia. Claro, exacto. No es justo. Y es exacto, es que y ¿No? además le pones la responsabilidad entera al niño, ya sea, Claro. no sé, desde qué edad empiezan a ir al nutriólogo. Pues mira, yo veo contigo. niños desde los 6 meses por alimentación complementaria, pero el problema de peso, que veo más hacia sobrepeso, obesidad, empieza más o menos a los 6 años. Ok, entonces digamos, o sea, vivimos en un país en el que el sobrepeso es un problema. Exacto. O sea, no es Exactamente. nada nuevo, no estoy diciendo nada nuevo, es una realidad y estás diciendo algo bien fuerte porque ese problema empieza desde los papás. A ver, Exactamente. ¿puede ser que haya un componente genético o no? Sí, mira, vamos a hablar un poco del poder de la genética. El poder de la genética juega un papel bien importante, pero todo gen se puede modificar. Ok. Activamos y desactivamos nuestros genes con hábitos. Ok. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú todo el día comes azúcar, pero tienes un gen de la diabetes, porque toda tu familia tiene diabetes, evidentemente, Lucy, vas a activar ese gen de azúcar, Claro, lo vas de a detonar, diabetes, tarde o lo vas a temprano. detonar y se va a activar y sí, es un detonador. Pero si tú te cuidas tus hábitos en comer alimentos bien combinados, con no azúcares refinadas, bla, 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 ese gen seguramente va a estar ahí, pero está apagado. Claro. ¿Sí me entiende? Entonces, nosotros tenemos el poder de manejar nuestra propia genética. Aunque si tus dos papás son obesos, se ha visto una probabilidad de que tú seas obesa del 80%. Ok. Si uno de los papás es obeso, del 50%, y si ninguno, 10%. Todo ser humano en el mundo Claro, puede ser obeso. puedes. ¿Por qué? Porque eso depende de nosotros. Pero ahí vemos cómo, si los dos papás son obesos, ¿qué hábitos va a tener ese papá que diga, ah, no, entonces mi hijo sí va a comer bien? Pues evidentemente no, porque no se apoya a ninguno. Claro. Cuando uno de los papás generalmente pasa mucho, ¿no? Que el papá es obeso y la mamá es súper fit o viceversa, ¿no? Entonces ahí como que uno mete más ahí control y el niño por eso baja su porcentaje de probabilidad de ser obeso. Claro, Pero balancean pues bueno, un al poco el final sistema. es por el hábito, no por la genética. O sea, claro que tiene que ver el gen, pero es más el hábito. O sea, ahí es si el 80% tengo probabilidad de ser obeso, si mis dos papás son obesos, ¿por qué será? No es tanto por los genes, es por los hábitos que se manejan en este hogar. Ok, ¿Sale? porque sí estás diciendo algo que es bien esperanzador.
Y creo Claro. que para las personas que a lo mejor, no sé, algún día hemos tenido algún tema con la comida, ya sea emocional, ya sea, como tú dices, a lo mejor una Claro. predisposición genética, el saber que, a ver, que la vida entera se compone a base de decisiones. Claro. Tú vas a decidir, pero claro que un niño a los 6 años no va a tener una conciencia ni la posibilidad ni siquiera de ir al súper o ir al mercado o ir a donde pueda Exactamente. encontrar Exacto. alimentos y decir, esto es lo que yo quiero meter a mi casa y no solo a mi casa, a mi Exacto. vida y cómo lo voy a hacer. A esa edad, evidentemente, no hay esa posibilidad. Por lo No. menos o sea, no una posibilidad real. Eso es como dijimos al principio, los niños dependen 100% de los cuidadores. Entonces, el que tú como cuidador tengas un tema con la alimentación o con el peso y lo quieras resolver a través de una proyección hacia tu hijo y decirle, como yo lo he sufrido, entonces te quiero Exactamente. evitar ese sufrimiento, tú cambia. Y eso me pasa mucho ahorita que lo mencionas, justo ese comentario. Me han dicho muchos papás, es que yo de niña fui obesa y sé lo que es y lo quiero Ajá. cambiar, pero ellos no cambian, ¿no? Entonces, a ver, eso es tratar todo, o sea, el por qué el niño está comiendo esa cantidad de azúcar, porque ustedes están comprando esos productos, porque ustedes tienen esa alacena, porque ustedes le ayudan a hacer el lunch o ustedes le hacen el lunch, ¿no? Claro. Entonces, es como justo esa parte, o sea, el qué estás comprando, por qué se lo das, el por qué, porque es también para ti, ¿sí me entiendes? Y justo algo que también tiene que ver ahí un poquito de números que se van a dar cuenta cómo vamos siendo espejos de los adultos, es más o menos aquí en México, digo, todavía no tenemos los últimos datos como de esta parte de sobrepeso y obesidad, pero 3 niños de cada 10 escolares tienen sobrepeso y obesidad. De ahí 4 adolescentes de cada 10 y 7 adultos de cada 10. Entonces, Sí, o no está sea, cambiando. al revés. Exacto, entonces como que ahí nos vamos dando cuenta cómo va incrementando justo. O sea, no estamos cambiando. Si el niño escolar se aumentó el adolescente, significa que ese niño siguió y siguió en adulto. Y ese adulto, si tiene hijos, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que le enseñó Repetir. su cuidador y entonces va a ser ese mismo espejo para una persona nueva y vamos a seguir en esta gráfica, ¿no? Sí, que es súper fuerte, porque además Exactamente. o sea, los números no Se son números aumenta. chiquitos, Y o sea, no es que haya disminuido, se aumenta. Y a ver, ¿qué le dirías o cómo empiezas? Porque sé que los hábitos, o sea, al final no se construyen de la noche a la Sí, no. mañana y cuando te das cuenta, a lo mejor que tienes un problema o que hay algo que te está moviendo ahí, pues ya tienes, no sé, 40 años y tienes un hijo y no se lo quieres pasar, pero entonces, sabiendo esto que nos acabas de decir, que es otra vez muy esperanzador, ¿cómo empiezas? Porque al final cambiar un hábito que se ha construido durante tanto tiempo no es fácil y no se hace de la noche a la mañana. No, de hecho se tarda. De hecho como que hay teorías de los 90 días y todo Sí, eso que ya se ha quitado muchísimo porque realmente no, o sea, no es no de es el 90 tiempo. días, exacto, ya, cumplí 90 días palomeados, ya, soy Sí, otra. mágicamente mañana voy a ¿No? amanecer y en automático me voy a querer Exactamente, comer justo. una lechuga. No creo. Exactamente. Yo creo que ahí o sea, les diría, a ver, ¿qué se puede hacer? A ver, empezarse a preguntar, ¿qué como yo? ¿Qué come mi hijo? ¿No? Analizar, ¿cómo comes tú? ¿Cómo come tu hijo? Tu hijo come acompañado, come solo, ¿no? Porque también digo, vivimos en un mundo muy loco y sé que estamos en la loca todos los Sí. papás y es bien difícil a veces también estar acompañando a nuestros hijos todo el tiempo, sí, tenemos también vida nosotros, entonces a veces pues comen solos, pero también, ojo, o sea, podemos cuidar esa parte, sí, ¿sale? ¿Con quién come? ¿Qué alimentos no come tu hijo y qué alimentos no comes tú? Para ver si coinciden, ¿no? Ujú. ¿Qué alimentos tiene tu hijo que come con ansiedad y el por qué los come? ¿Lo compras tú o quién se lo da? O sea, es un tema muy de trabajar en uno mismo como adulto. O sea, no es porque es bien fácil decir, bueno, entonces de hoy en adelante a sus hijos denles frutas, verduras, agua. Y Claro ya. que es regalado, ¿no? O sea, sería Claro. padrísimo. Es como, pues no sé, pacientes que llegan con un producto mágico y quema grasa. No, pues si fuera un quemador de grasa tan fácil, Sí. no existiría la obesidad en el mundo, ¿no? Claro, todo el Entonces, mundo lo usaría. nada es fácil, pero todo se logra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar a hacer preguntas. Oye, es que mi hijo no come nada.
pero ¿qué no come? ¿Qué le ofreces? ¿Cómo se lo das? ¿Qué tan colorido es su lonchera? ¿Qué tan colorido es el plato cuando le sirves? ¿Con quién come? ¿Cómo es el momento de comida? ¿Corriendo en el coche? ¿Acompañado? ¿Lo estás presionando? O sea, es preguntarse mucho. O sea, no tiren la toalla y más bien empiecen a trabajar mucho en ustedes mismos como adultos. Si mi hijo no quiere agua natural, ¿tú tomas agua? Sí, sí tomo. Bueno, ¿por qué no le está gustando? Toda la vida, o sea, sus años de vida, ¿qué le has dado de tomar? Véselo diluyendo, vele diluyendo el agua de Jamaica, el agua de limón, el refresco, si toma refresco, el jugo, véselo haciendo gradual, pero vele cambiando porque tienes el poder de cambiarlo. Sus primeros 2 años de vida es bien fácil. Ok, que sí, y me parece una muy buena técnica que no sé, tú lo has visto más en el consultorio, pero creo que eso no le genera resistencia a nadie, porque empiezas con preguntas y a través de las preguntas entonces te empiezan a rebotar unas a ti mismo Claro. y de ahí el ejemplo, ¿no? Que tanto hemos dicho, porque sí es cierto, creo que lo que no reparas, repites. Exactamente, justo. Y es igual el tema emocional. O sea, al final es, yo esta infancia la tuve, digo, ahorita la verdad es que con tanta información que hay de la crianza, creo que ya mucho adulto que está tratando sus temas infantiles porque justo como que hay demasiados, Claro. ¿no? O sea, Y hay más ya conciencia estamos también. más conscientes, ya estás como que ya ves y dices, a ver, a mí de chiquita tenía miedo, digo, yo un ejemplo propio, o sea, me daba pánico dormir en casa de amigos, no sé por qué, traía como mucha ansiedad por mi mamá y mi casa, y mi mamá era muy ansiosa. Entonces, pues claro que yo trato muchísimo eso con mi hija porque yo la sufrí. O sea, sufrí el tema de ansiedad, de repente irme a casa de amigos y no me quería separar de mi mamá. Entonces, como que trato de trabajar eso en mí, pero es un poco trabajar en nosotros. Y hay muchísimos especialistas, psicólogos, nutriólogos, o sea, al final hay mucho que hacer, pero es trabajar como adultos. Antes que quieran cambiar a los niños, hay que cambiar nosotros y Eso. hacer ese espejo. Si tú cambias, solito ese espejo se va a ir para otro camino. Sí, y creo que es cierto, y me parece que esa es una muy buena frase para empezar a cerrar, que es Claro. cambia primero tú y después piensa en cambiar al otro. Exacto. Cambia tus hábitos y esos hábitos los va a tener tu hijo. O sea, Ok. no cambies a tu hijo antes que a ti. Eso es bien importante. Ok, pues muchísimas Ay, gracias, gracias a Sandy. No sé ustedes. si hay algo más que te gustaría agregar. Pues nada, como que a mí este tema lo que más me gusta es este cierre justo de apoyemos a los niños. Hay que darles amor, hay que darles compañía, hay que acompañarlos y que el momento de comida sea algo hermoso. O sea, que no sea algo soledad, que no sea algo de regaños, que no sea algo feo del día, que es bien importante. Entonces, acompañen a los niños y más bien cambiamos nosotros como adultos. Ok, muchísimas Muchas gracias. A ustedes, Sandy. muchas gracias. Pues bueno, cuéntanos en dónde te pueden encontrar. ¿Tienes redes sociales? Sí, la que más uso es Instagram. Ahí me pueden escribir lo que quieran, si tienen dudas, contactarme, todo. De hecho, ahí el teléfono que está es el del consultorio. Perfecto. Pero bueno, también me pueden escribir a mí y yo con mucho gusto les puedo ahí contestar. Es Sandy PG en Instagram. Y pues ya, bueno, ahí está todo lo del consultorio. Ok, como datos súper. también. Pues muchísimas Muchas gracias gracias una a vez más. ustedes. Y gracias a todos ustedes por vernos en este Gymbody Comparte el podcast. Espero que esta información les haya encantado tanto como a mí, que lo lleven a la práctica si es que detectan ciertas cosas y que no nos dejemos de hacer preguntas. Claro. Que todo el tiempo tengamos esta conciencia para saber cómo podemos mejorar, para mejorarle la vida a alguien más, pero empieza por nosotros. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima.